Hola, muy buenas noches. ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Richard Mayor, estudiante de Ingeniería Electrónica, ya en segundo semestre. Y en este momento, por actividad de la materia extracurricular de Economía, vengo a presentar una exposición, o una investigación, mejor dicho, sobre la influencia de la cosmovisión cultural y espiritual de la sociedad venezolana. Esto dirigido por una actividad del doctor Pedro Morales, tutor de la materia. Antes de empezar propiamente con la explicación del tema, me gustaría definir un poco o aclarar ciertos conceptos sobre qué es la economía. Porque generalmente tenemos la creencia, o el pensamiento, lo que queramos, de que la economía es simplemente números y estadísticas. La economía son precios y costos y hasta ahí quedó. Cuando en realidad es más que eso, la economía se puede infiltrar o se puede mezclar con aspectos de la vida, aspectos culturales, aspectos políticos, con aspectos incluso espirituales. La economía se encuentra en la biología, se encuentra en todo lo que podamos pensar. Y en eso fue lo que se basó el estudio de esta materia. En todos los lugares que se encuentra la economía, dado al uso de ciertos materiales de estudio, como lo fue la tesis del doctor Arturo Pietri con Sembrar el Petróleo, o los documentos audiovisuales y artículos informativos del doctor Morales sobre la incoherencia ética y cómo ha desarrollado el país estos últimos años. El qué lo puede conllevar. Podemos pensar que en este momento entonces que la economía afecta también a un aspecto psicológico de la persona, ¿cierto? Entonces, ya aclarado eso, y visto un poco de esto, sabemos que hay un problema. ¿Qué problema es? Bueno, la crisis como un fenómeno sistemático. Tenemos un problema en el aspecto venezolano, el cual parte de muchos, muchos años atrás. Y todo parte desde el petróleo. Ahí dirán, ¿por qué el petróleo? ¿Qué tiene que ver el petróleo aquí? Si el problema venezolano, ok, no hay ventas o no hay nada, pero ¿qué tiene que ver el petróleo aquí? Bueno, alrededor de los años 40 descubrimos el petróleo en la región andina, específicamente en el Táchira. Y desde ahí, con potencias extranjeras, se ha ido modificando, digamos, la estructura de la extracción de este mismo, ¿cierto? Entonces, digamos, no es tanto la llegada del petróleo, porque fue lo mejor que nos pudo pasar como sociedad. Fue su empleación y el cómo afectó a la población venezolana. Porque, por ejemplo, al llegar empezar la extracción masiva de petróleo, empezaron a surgir dinero que el gobierno del entonces no podía manejar. Eran cantidades exorbitantes de dinero que el gobierno en sí del entonces no podía manejar. Y eso creó también, por consecuente, cargos burocráticos, cargos que el doctor Urla Pietri mencionaba como parásitos, los cuales lo que hacían era succionar el dinero generado del petróleo y no generar algún ingreso. Es como simplemente están en una oficina y hacen alguna cosa, atienden a la gente, pero no producen nada, no hay ganancia de nada, no hay producción real. Y eso es lo que el doctor Lapietri llamó el rentismo petrolero, Venezuela, el parasitismo petrolero. El parasitismo petrolero fue que nos volvimos tan dependientes del petróleo que no supimos emplearlo más nada. Y ahí parte su célebre frase de sembrar el petróleo. Sembrar el petróleo no es solamente venir y tomarlo literal, sembrar algo de petróleo, sino es aplicar sus ganancias en más aspectos. Por ejemplo, al haber entonces llegado a esos cargos burocráticos, personas que mayormente eran de campo, prefirieron dejar ese trabajo fuerte, ese trabajo pesado, por algo más simple, que le traía más ganancia en la parte burocrática. Entonces, sabiendo esto, podemos ver que la crisis no es solo macroeconómica, es una estructura que afecta a la historia y a la psicología y la ética. La psicología, porque, claro, nosotros como personas siempre buscaremos lo más fácil. Entonces, que esas personas, al ver que puedan dejar el trabajo duro, que no producía un buen ingreso, y emplearlo en otras áreas, pues les pareció mejor, así no tuvieran un valor real. Tenemos un punto de entropía, que el modelo rentista ha llegado a un límite que afecta a la biología misma venezolana. A la biología, a la esencia misma, me refiero a lo que quiero decir con esto. Ha cambiado la esencia porque de ser personas de campo, de ser personas, digamos, simples, espero que no sea para mala expresión, pasamos a ser, digamos, más de ciudad, a un entorno más burocrático, en su máximo sentido.
¿Y qué conlleva esto? A un estado de supervivencia, que la población vive bajo un estrés crónico que impide la planificación y el ahorro. Las personas en el campo, por ejemplo, tenían una facilidad de producir su propio alimento o simplemente eh, producir sus propias mercancías y comerciar entre el espacio, ¿sí? Ahora, en la ciudad no pueden hacer eso. En la ciudad tiene que depender de otras fuentes que le traigan sus alimentos, por ejemplo. Y esto conllevó también parte de esa crisis a las importaciones masivas, ya que Venezuela, debido al alto ingreso y a la baja producción, pues empezó con una producción masiva, no, perdón, a una importación masiva de productos extranjeros, especialmente de Estados Unidos, incluso regiones cercanas como lo fue Colombia y Brasil en su entonces. Y pues, bueno, todas estas investigaciones, todos estos sentidos, en su máxima palabra, me llevó, como ingeniero electrónico, estudiante de ingeniería electrónica, a unas ciertas preguntas. Primero, ¿por qué el desarrollo tecnológico venezolano ha quedado tan atrasado comparado a otros países? Como ingeniero electrónico, el desarrollo tecnológico es muy importante, ya que este es el que engloba, digamos, la percepción futura del país en el sentido de un avance a la mayor facilidad y estilo de vida. Porque la tecnología actualmente es, digamos, lo que hace facilitar el estilo de vida para que estemos más cómodos o facilitar la producción en el sentido. Otra relacionada a esta, la primera es por qué no, o sea, por qué el desarrollo. Esta es si hay un desarrollo, ¿cómo sería ese desarrollo? ¿Qué procesos traería? ¿Qué consecuencias traería? ¿O qué sería necesario para que ocurriera? Una tercera, saliendo un poco de este aspecto tecnológico, sería ¿qué impacto traería el aumento de salario al territorio venezolano? El aumento de salario, desde un punto económico, trae inflación en sí mismo. Un aumento de salario en sí mismo trae inflación y aumento en los costos, por supuesto. O sea, podemos, digamos coloquialmente, o lo más simple posible, decir que es antieconómico el subir los salarios. Pero podemos observar que la situación venezolana requiere un aumento de salario, porque ya que, por ejemplo, hoy en día el salario mínimo es 130 bolívares, menos de medio centavo de dólar, lo cual es insuficiente para una vida digna de alguna persona en el territorio, ya que una familia de al menos 5 personas gasta entre 800 y 1000 dólares al mes, lo cual hay una diferencia magistral en esto. Entonces, es interesante saber esto, por ejemplo, qué aumento habría en el salario. Otra, hablando también de la moneda, la pesolificación, que es el uso de la divisa colombiana, el COP, realmente llamado COP, en el territorio tachirense, que, digamos, funcionó en su momento como un auxilio, y todavía funciona como un auxilio en el territorio tachirense, para la economía del país, pero en sí, si quitamos el peso de hoy para mañana, por decirlo así, ¿qué consecuencias traería? ¿Qué efectos negativos traería? ¿O qué efectos positivos, si hay un efecto positivo? Y último, pero no menos importante, ¿de qué manera la cosmovisión cultural y espiritual en la sociedad venezolana influye en las dinámicas de supervivencia económica y en la configuración del mercado informal? ¿A qué quiero referirme con esta? Bueno, que como mencioné al principio, la economía no es solamente números y estadísticas. La economía es las personas. La economía es esas ganas de forzarse y salir adelante de las personas. Entonces, con esto me refiero a qué creencias o qué aspectos llevan a las personas a realizar operaciones económicas y varias, como son los mercados informales, los cuales ya pues hablaré un poco más adelante. Y en esta fue la que me basé específicamente para realizar esta investigación. De hecho, como pueden notar en el título, es muy parecido a esta pregunta. Entonces, como objetivo de la investigación, el principal, pues, es analizar la influencia de la cosmovisión cultural y espiritual en la sociedad venezolana y las dinámicas de supervivencia económica en la configuración informal, en la configuración del mercado informal. Es, bueno, voy a repetir un poco lo mismo, es estudiar si hay algo más en la situación venezolana que petróleo y cargos burocráticos. Si hay solamente pérdidas o si también influyen las personas en este cambio, en esta crisis, por así llamarla. Y pues para trabajar un poco mejor, trabajar en orden, tenemos 3 objetivos específicos, los cuales son, como primero, identificar los elementos
de la cosmovisión cultural y espiritual venezolana que condicionan el comportamiento frente a la crisis económica actual. Que en pocas palabras vamos a identificar todas esas variables que forman la ecuación de la crisis venezolana, a conceptualizar cada término, o al menos lo más relevante, porque tantos que pueden haber, lo más relevantes en esta investigación. Como segundo objetivo, describir cómo los valores y creencias de la sociedad venezolana influyen en la configuración del mercado informal como mecanismo de supervivencia. Con esto me quiero referir a una contextualización, es decir, tenemos conceptos y entramos en contexto. ¿Qué está pasando realmente? Aunque ya he hablado mucho de esto, la verdad me adelanté, pero siempre es bueno recalcar un poco el contexto, porque tenemos conceptos, pero sin contexto no podemos hacer nada, o viceversa. Y por último, proponer lineamientos de acción basados en el fortalecimiento del capital espiritual y la coherencia ética como mecanismos de resiliencia y transformación económica en el contexto venezolano. Dicen muchos autores que dar problemas sin solución es solamente quejarse. Aquí no solamente vengo a mostrar los problemas, ni qué los forman, ni nada de eso, sino también hablarles un poco de qué podemos hacer para llegar a una posible solución o unas posibles soluciones de estos mismos. Entonces empecemos con las pequeñas definiciones. Tomando a Osler Pietri y su famoso Sembrar el Petróleo, tenemos los términos estado rentista y paternalista. Esto podemos definirlo como un estado distribuidor de ingresos extremos, no internos. ¿Qué quiero decir con esto? Que el estado rentista es aquel en el cual se basa el estado de la renta, como su nombre lo indica, y que engloba una sola cosa, no dependemos de una sola cosa. ¿Sí? Por ejemplo, el alquiler de una casa, el dueño de la casa depende de la renta del inquilino, algo así. El venezolano depende generalmente de la renta del petróleo, de quién genera el petróleo. Si los precios del petróleo suben, hay ganancia. Tenemos incluso la falsa creencia de decir que somos millonarios porque hay venta y venta de petróleo, cuando en realidad eso es una falsa creencia que tenemos por lo mismo. Porque incluso si hay pérdidas, hay bajas del petróleo, pues hay pérdidas para nosotros, lo cual puede ser caótico. Segundo término, el efecto alucinógeno de la renta. Es confundir la liquidez petrolera con la prosperidad real, enmascarado bajo productividad, lo que vengo diciendo. Es decir, que si hay por creer que hay recursos y hay minerales y hay mil y un cosas, pero si no las usamos como se debe ser, caemos en un efecto alucinógeno. Empezamos a creer que somos ricos. Incluso el venezolano por muchos años decía yo soy rico, y iba y viajaba. He escuchado historias de personas mayores que dicen que viajaban a Estados Unidos y iban al menos 2 o 3 veces al mes y volvían y compraban como si no era mañana, porque había capital de dónde. Los salarios y todo eran increíbles por lo mismo, porque había gran venta de petróleo. Ahorita que no hay ventas de petróleo y por no haber diversificado los ingresos nacionales, pues es parte de la situación. Ya lo mencioné, pero siempre no recalcar sembrar el petróleo. Osler Pietri decía que es la necesidad incumplida de convertir la renta en capital humano y producción sostenible. Es, digamos, sembrar el petróleo, él lo quería referirse a diversificarlo, a diversificar esos ingresos, los cuales teníamos. Porque, por decir, si dependemos de una sola cosa, siempre vamos a estar preocupados qué va a pasar. ¿Y si sube? ¿Y si baja? ¿Y si vendo? ¿Y si no vendo? ¿Qué podremos hacer? Entonces, es esa necesidad incumplida de, mira, tenían que hacer esto, no hicimos nada y nos perdimos. Y por último, en esta parte, la esterilidad del gasto, es decir, los recursos desviados a subsidios ineficientes que no aumentan el Producto Interno Bruto potencial. Lo que comenté en un principio sobre los cargos burocráticos inútiles, esos cargos de que había personas en oficinas y había oficinas y centros y departamentos y cosas inútiles, cosas que no ayudaban en nada en la producción nacional, que solamente estaban ahí resolviendo algunas 3 tonterías y no había producción real, solamente personas en una oficina. Entonces, en vez de aplicar o subsidios en cosas que simplemente no podían producir nada o que iban a ser inútiles, aplicarlos en cosas, aplicarlos en producción nacional, en la industria agropecuaria, en la industria agroindustrial, en las industrias incluso de producción de algún material, ya
Si tenemos petróleo, bueno, sintetizar este petróleo, porque Venezuela a día de hoy no tiene refinerías de petróleo. Entonces, si tenemos petróleo, al menos una refinería para dar un producto ya realizado. Eso es producto nacional. Bien, ahora voy a empezar a hablar un poco de los conceptos con los que, digamos, se mencionan un poco en el título, en la pregunta, en la introducción. Cosmovisión. Ese término está casi por principio de la pregunta y podemos definirlo como el marco de creencias que determina al individuo y cómo procesa su realidad y cómo corren sus acciones. Lo que venía diciendo al principio de la cosmovisión, podemos decirla como ese marco de creencias, esas creencias que tenemos actualmente. Por ejemplo, como visión podríamos cambiarlo por la palabra creencias, conjunto de creencias. Entonces, en vez de como visión cultural espiritual, sería creencias culturales y espirituales, por decirlo así, conjunto de creencias. Naturaleza eléctrica de la conciencia. Ya entrando en un ámbito electrónico, porque como ingeniero electrónico, pues tengo que mencionar estos aspectos. Tenemos que la naturaleza eléctrica de la conciencia son pensamientos y voluntad vistos como flujos de corriente. Si la frecuencia moral cae, el sistema entra en entropía, entra en caos. Es decir, que hay, digamos, una secuencia para todo. Una secuencia, todo tiene una secuencia. Hay una acción y una reacción. ¿Qué pasa con la situación venezolana? Hubo una acción de, digamos, extraer petróleo y no usar sus ingresos bien. Y eso nos lleva a una entropía en un futuro, hoy en día, una entropía, un caos de pérdida total. Y este término lo he mencionado mucho, la dinámica de supervivencia, dinámica de supervivencia nacional, que es el paso de la planificación estratégica a la reacción táctica. Es como un dispositivo que funciona en modo de ahorro de energía, debido a que el entorno hostil apaga las funciones a largo plazo de sobrevivir y perseverar. Eso es, por decir algo, cuando intentamos salir adelante sin importar a quién nos llevemos por el frente. Digamos, desde el punto biológico, en un entorno hostil, las criaturas siempre van a intentar sobrevivir, cueste lo que les cueste. Hay criaturas que arrancan parte de su cuerpo, como las lagartijas, las iguanas, por ejemplo, y las vuelven a regenerar, intentando sobrevivir. No importa que pierdan una parte de sí, van a sobrevivir. O buscan sobrevivir. Eso son las dinámicas de supervivencia. Es la forma, así no sea ética, ni moral, ni digna, ni nada por el estilo del venezolano, en salir adelante. Lo cual, pues, ok, al venezolano trae beneficio, pero digamos a la sociedad en sí, no hay nada. Tenemos la impedancia ética. Podemos definirla como la falta de integridad que actúa como una resistencia que disipa la energía, es el potencial creativo, en forma de fricción y conflicto. La impedancia ética es esa falta de ética, esa falta de moral que el venezolano muchas veces busca como para salir adelante. No importa quién se lleve por delante, él va a intentar salir. Tenemos coherencia versus decoherencia. En un sistema próspero, que oscila en una fase, pensar, decir y hacer siempre coinciden. La crisis venezolana es un estado de decoherencia, donde la información se corrompe y el sistema se vuelve caótico. Los sistemas, digamos, por ejemplo, si nosotros observamos las potencias, los grandes países, ellos siempre van a tener una coherencia, un sistema, el cual trabaja en función del beneficio, así sea las personas o los políticos, pero es beneficio para todos. En cambio, Venezuela es un sistema caótico, el cual es como un sálvese quien pueda, en lo más simple que podemos expresar. Y eso es lo que quiero explicar, que vimos una decoherencia muy drástica. Mercados informales. Este término lo he utilizado mucho, demasiado al principio, y podemos definirlo como el sistema de alta energía, pero baja eficiencia, al no tener normas universales como garantías legales y la energía se pierde en la transmisión. El término aquí que acabo de leer es un término llevado al término electrónico, pero el mercado informal en la práctica podemos verlo como esos mercados informales, que son las ventas de divisas, por ejemplo, las ventas de bolívares, las traídas de mercancías de Colombia o Brasil, que son ilegales, por ejemplo, ¿sí? Todas esas cosas que, digamos, aunque subsidian al país, como por ejemplo la apertura de la frontera, que auxilió al Estado Táchira y a todo el país,
lo beneficia, pero en sí no es ni ético, ni legal, ni nada por el estilo. Entonces, ¿qué pasa? Todos estos mercados informales, al haber una ganancia muy alta con una producción muy baja, tenemos es literalmente una inflación, un aumento de la inflación tan drástico y un aumento de la devaluación tan drástico. Por eso es que, por ejemplo, las ventas de divisas, que tengo un mercado paralelo y un mercado cripto y el mercado de la tasa del Banco Central, y entonces yo compro a uno pero vendo al otro, esas cosas son las que causan inflación. Todos esos movimientos que hacemos son los que causan los mercados informales, el movimiento de los mercados informales. El capital espiritual, otro término muy importante para esta investigación, en un término electrónico podemos definirlo como el contacto de diferencia potencial que impulsa el desarrollo y otorga resiliencia al sistema. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, el capital espiritual, generalmente creemos espiritual o definimos espiritual como aquello que no vemos, aquello que es intangible, aquello que es, incluso en la iglesia se define el espíritu como el que da vida. El espíritu, el capital espiritual es esa vida, esa esencia del venezolano por salir adelante. Ese capital espiritual es aquello que no sabemos por qué está, pero es como ese subconsciente que nos dice: tienes que ser mejor, tienes que ir a trabajar, tienes que levantarte, tienes que salir adelante, por tu familia, por tus amigos, por quien sea. Ese es el capital espiritual. Entramos en la terminología, ya está basada un poco en la biología, que habla sobre el individuo bajo el estado de la supervivencia. Tenemos términos como biología de la creencia, del doctor Joe Dispenza, que habla de las señales del entorno, como la escasez y la crisis, modulan nuestra química interna. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces, digamos, a veces no, siempre el entorno modula nuestras creencias, nuestras formas de actuar, nuestra forma de pensar, todo. No es la misma mentalidad, por ejemplo, alguien de la ciudad, alguien de clase alta, que alguien que venga de un barrio o de un sitio así. La forma de pensar, de actuar, incluso los términos de hablar o los temas de hablar son distintos. Entonces, Lipton definía eso como el cambio, como el pensamiento de cada quien, que nuestro entorno nos modula. ¿Sí? Venimos con el estado de supervivencia. Ya hace rato lo definí desde un punto, digamos, terminológico, con terminología electrónica. Hoy estamos desde un punto biológico. Es la activación crónica del estrés, el cortisol, que anula la creatividad y la planificación a largo plazo. Esto pues ya va más ligado a las hormonas y a la forma de pensar. Por ejemplo, el cortisol o la hormona del estrés, el aumento del estrés. Cuando está en un ambiente hostil, en la naturaleza, la criatura busca sobrevivir. Y hay un aumento drástico del cortisol en la criatura, que es el que, digamos, neuraliza todas las demás funciones con el simple hecho de sobrevivir. Estados de supervivencia. Al rato lo definí con términos electrónicos de caos y entropía que afectan al sistema. Ahorita ya sabemos que es algo, puede ser hormonal, que digamos, porque tengo que salir, de sobrevivir en esto, tengo que hacer millón cosas. La inconsciencia colectiva rentista. Este término va muy ligado al doctor Ursula Pietri, pero aquí hablamos con el doctor Dispenza, que dice que es los patrones heredados que normalizan la dependencia de la riqueza mágica. Esto me refiero a las mentalidades. No pensamos igual hoy en el 2026 a como pensaban en los años 40, los años 50. Incluso podemos decir que, por ejemplo, el cambio de mentalidad, ha habido cambio de mentalidad, pero en sí siempre los padres o abuelos intentan dejar un poco de su mentalidad a los hijos. Siempre eso ha pasado, siempre va a pasar. Los padres intentan inculcar valores, respeto, tienes que levantarte temprano, tienes que madrugar, tienes que trabajar, inculcarlo como esa mentalidad del padre o de la madre, del familiar, de la persona, porque su hijo en el futuro tenga una mentalidad de bienestar. Pero, ¿qué pasa con Venezuela? Que la mentalidad realmente, nosotros tenemos una mentalidad de riqueza. Una mentalidad de que somos ricos y tenemos petróleo y tenemos minerales y oro y plata y lo que quieran. Pero tenemos esa mentalidad, pero nunca hemos puesto a trabajar el petróleo. Nunca hemos puesto a trabajar los minerales, nunca hemos puesto a trabajar
los campos que tenemos tan densos y tan productivos, que pueden ser productivos. Entonces, esa mentalidad de algunos antepasados, de, no, si somos ricos, ¿para qué? ¿Para qué vamos a levantarnos temprano? ¿Para qué vamos a trabajar si somos ricos? Comparamos, por ejemplo, nuestra cultura de trabajo con la de países como Japón o Estados Unidos o algún otro, vemos su cultura de trabajo distinta. Personas que jornadas de trabajo de 12, 14, 16 horas, cuando aquí son si acaso 8 horas y es mucho. Cuando aquí si acaso son 8 horas y es mucho y cierran la mitad del día porque tienen que ir a almorzar y son sus 2 horas de almuerzo. O aquí, ay, no voy a abrir. Aquí igual somos ricos. No tenemos plata, pero somos ricos. Vivimos una mentalidad que nos estamos autoengañando y lo cual pues nos afecta lógicamente. Entonces, esto es el inconsciente colectivo, como una sociedad pensar una cosa la cual lógicamente no es cierta. Con terminología del doctor Morales, tenemos el triángulo de la incoherencia ética. Aquí pues lo pueden observar, tenemos 3 aspectos: la prepotencia, el doble discurso y la agenda oculta. Prepotencia podemos ver como el ego, esa necesidad de yo soy mejor que los demás. ¿Para qué lo voy a ayudar a él? Yo no, yo llego a la cima, cueste el que le cueste. Tenemos el doble discurso que es, mira, ayúdame y no sé qué, y le cae mil y mentiras. ¿Por qué? Porque tengo que salir adelante, así me llevo por delante. Le cae a mentiras. Y la agenda oculta que es, tengo información, tengo conocimiento, pero no sé qué hacer con él. O sea, no voy a decírselo a todos, porque no me conviene que todos lo sepan. Me conviene a mí por yo crecer. Entonces tenemos términos como la entropía del sistema, o la entropía estratégica. Este es el desorden social causado por la pérdida de dirección y ética. Todos estos términos van basados en estas 3 cositas. Entonces, cuando perdemos esa dirección, ese sentido que nos hace ir por un buen camino, digamos así, los caminos moral y ética, pues empezamos con una entropía, una falla en el sistema. ¿Sí? Tenemos el capital espiritual otra vez, pero esta vez en términos de Dr. Morales. Y aquí se lo define como el activo intangible que genera confianza y reduce los costos de transición. Estos son, digamos, ya que empieza con lo que mencioné hace rato, de que era el activo intangible, es aquello que no podemos ver, pero sabemos que está. Aquello que, como nuestra mente no la vemos, pero sabemos que está. Es la que nos hace movernos cada día. Algo así. El ajuste en reverso, último término en este espacio, es cómo los costos de la crisis se desplazan hacia los valores y dignidad ciudadana. Actualmente, esto en la contextualización, pero vale la pena decirlo aquí, no se han perdido los valores, sino se ha dejado de aplicar. Esa herencia de mentalidad que mencioné antes, en la parte de los valores se ha perdido demasiado, se ha dejado de inculcar. Entonces, este ajuste, digamos, menciona que eso mismo, que se han perdido los valores, que se han dejado de aplicar, que por el hecho de que estamos en un estado de supervivencia, creemos que no existen ya los valores. Y por último, en la parte terminológica, la realidad socioeconómica del colapso es que entramos en la riqueza mágica. Entonces, la desaparición del subsidio, al fallar la renta, al colapsar la pseudoeconomía, y el ciudadano queda protegido. Luego, al depender nosotros de una cosa, estar tan arraigados a una cosa, cuando nos las quitan, vamos a estar mal, vamos a sufrir. Va a haber una crisis, va a haber un ciudadano desprotegido que no sabe ni qué hacer porque nunca ha hecho nada por su vida. Tenemos una entropía estratégica en el mercado, que es la proliferación de mercados negros y la institucionalización. Es el uso de la viveza criolla o la bien mal llamada viveza criolla del venezolano. ¿Sí? Lo que mencioné hace rato de creer que podemos ser, pero creer no, pasar adelante del que sea porque yo tenga que llegar a la cima, o el intento de sobrevivir en una sociedad así, pues es crear esa pérdida, crear esos mercados negros. ¿Okay? Y el ajuste reverso, que es cómo el costo de la crisis se ha desplazado hacia la dignidad y los valores. Cómo estas pérdidas, por ejemplo aquí podemos observar varias gráficas, esta es de las ventas del petróleo de millones de barriles diarios, desde el 1999 hasta el 2021. Y aquí tenemos otras desde 1945 hasta el 2021. Poco menos exactas, pero esta menos exacta, pero se observa un poco más de recorrido.
en estos periodos, por ejemplo, vamos a observar que el venezolano es donde crea su mentalidad de riqueza, donde creemos que, porque, ay, mire, hay, por ejemplo, en el año 1960 y 60, por ejemplo, tenemos casi 4 billones de barriles diarios vendidos, lo cual es una venta exuberante de petróleo. ¿Qué pasa? Empezamos a creer que porque hay ventas de petróleo somos ricos. Y cuando hay estas pérdidas, siempre estas pérdidas, es cuando el venezolano sufre y dice, no, es culpa del gobierno. Eso es culpa del gobierno porque sí, porque el gobierno, porque no es culpable. Eso que sí es gran parte, pero esto va basado a los mercados globales y incluso tenemos esa riqueza, ese pensamiento de riqueza. Ahora empezamos con el segundo objetivo, que es la contextualización. Con los conceptos he mencionado mucho contexto. La verdad lo incluí demasiado, pero vamos a añadir otras cositas. La ruptura en la verdad, la justicia y la solidaridad, o la pérdida de los valores, como decimos. La ausencia de estos tres pilares, la verdad, la justicia y la solidaridad, obliga al ciudadano a operar bajo un estado de supervivencia. Es, como venía comentando de la parte biológica, esa necesidad de sobrevivir, ¿qué pasa? Nos obliga, o creemos que nos obliga, o demuestra que nos obliga, a un estado de creer o intentar salir, cueste quien cueste. El costo de transacción invisible. La desconfianza generalizada actúa como un freno que impide cualquier recuperación económica. Esto quiere decir que, digamos, nosotros mismos nos frenamos, porque esa mentalidad que tenemos, esa desconfianza, incluso al nosotros saber que los demás hacen algo. Vamos al ejemplo de la venta al cambio de bolívar y dólar. Yo sé que causa la inflación, en este momento yo sé que causa la inflación cambiar de dólar a bolívar con mercados paralelos. Pero no, porque Pedro Pérez lo hace, yo lo voy a hacer. Porque lo hace, y si lo hace, ¿por qué yo no lo voy a hacer? Si le genera ganancia, ¿por qué a mí no? Esa mentalidad, que incluso sabiendo que está mal, no me trae ganancias, yo voy a hacerlo. Eso es lo que ha traído esto. Es ese freno que nos impide salir adelante. Y vuelvo con la vivencia criolla. La vivencia criolla como creencia limitante. La prioridad del beneficio individual inmediato sobre el bienestar común. Volvemos a caer en el mismo cuento. Yo tengo que salir adelante, yo tengo que, no sé, por cualquier X razón, por mi familia, por mí mismo. Entonces, eso nos conlleva a, no importa que me lleve por delante, yo tengo que hacerlo. O mira, oye, y lo peor del caso es que nos sentimos tan orgullosos porque, no, cambió unos dólares, uy, me quedó unos 500 bolívares más. Uy, no, gané, ay, no, qué bien. Y uno siente en ese momento la dopamina de haber ganado, esa felicidad momentánea de ver, uy, gané. ¿Y qué pasa? El cuerpo intenta buscar otra vez. Y otra vez. No, pero está mal, no, pero me genera ganancia. Y otra vez. Y otra vez. Entonces, ya una vez contextualizado y conceptualizado, vamos a dar una solución. Sabemos que estamos mal. Entonces, he propuesto varias soluciones o en distintos ámbitos los cuales pueden ayudar a esta problemática. Una reprogramación cognitiva y capital espiritual. ¿Qué quiero decir con esta? Superar la mentalidad de víctima del sistema. Porque cuando hay subidas, ay, somos ricos. Pero cuando hay bajadas, no. Es culpa del gobierno. O es culpa de no sé quién. Ay, no, es que, uy, hay bloqueos. No, es que pasó, uy, no viene la guerra. No. A veces por nosotros mismos, por no habernos abierto a otras cosas, y nos cerramos. Entonces, nos hacemos las víctimas. Y es algo muy común en Latinoamérica, especialmente aquí en Venezuela. El doctor Morales, por ejemplo, recalca que mientras el ciudadano se sienta víctima, seguirá en ese modo de supervivencia. Entonces la propuesta es asumir una mayordomía, es una responsabilidad personal. Es decir, si algo ocurre por nivel global, ok, no puedo hacer nada, no puedo solamente echarle la culpa. Tengo que buscar cómo solucionarlo de una manera responsable. ¿Sí? Hay que sustituir propuesta aquí sería sustituir la viveza por la virtud. Esto explica que la viveza es una ganancia a corto plazo que destruye el futuro, mientras que la virtud, la verdad, la justicia y la solidaridad es la que genera riqueza y nos sostiene. Es lo que venía diciendo de que la dopamina y la serotonina. La dopamina es una hormona que no es felicidad momentánea,
esa que nos hace una ganancia a corto plazo. Mientras que aplicando, digamos, malos valores, más, no, esto está mal, porque lo voy a hacer. No, pero él está haciendo mal, voy a decirle que está haciendo mal. Eso, un poquito de serotonina que nos va a una, digamos, felicidad permanente. Y de la entropía a la sinergia, del caos al orden. Alinear nuestras acciones con nuestros valores para que el sistema deje de perder energía en conflictos y desconfianza. Ahora, generalmente, cuando por ejemplo se va a comprar algo, uno tiene que ir con la calculadora. Porque, no, voy a comprar bolívares. Ay, no, tengo que sacar. No, este me está robando. Aquí, mira, aquí pierdo 100 bolívares. Ah, mira, aquí pierdo 50. No, pero ya pierdo 500. Yo no voy a comprar. Genera una desconfianza. Ahora tengo que salir. No puedo no comprar tranquilo porque tiene que salir con una desconfianza de que me van a robar. Me van a robar. Ay, no, pero no. Y nosotros pues caemos en ese juego de seguirle la cuerda y huyéndole al infierno. Desactivar el modo de supervivencia es pasar del pensamiento reactivo, ese que nos hace reaccionar en el momento de no, tengo que sobrevivir a esto, a un pensamiento estratégico. Nuestros antepasados, bueno, muchos seguirán vivos, porque esto no está vivo tampoco. Esto es de como de los años 50, 60 en adelante, 1950, 60 en adelante. Ellos tenían un pensamiento para el momento. Vamos a construir un hospital para 2.000 personas, porque no creo que haya más de 2.000 personas ahí en ese momento. No creo que haya más de 500 estudiantes en la universidad. No creo que haya más de 50 niños en esta comunidad. Y ahorita, por ejemplo, la Universidad Nacional de Táchira, la UNED, mi universidad, está en un déficit de aulas, de profesores, de todo, por esa creencia de aquellos hace 50 años que pensaron que no eran más estudiantes y no construir el otro espacio que estaba habilitado por ejemplo. Y sustituir las creencias limitantes. Cambiar la idea de riqueza mágica, esa riqueza mágica petrolera, por riqueza de esfuerzo y valor. Es cambiar ese pensamiento de somos ricos, ¿para qué voy a hacer esto? ¿Para qué? No sirve, no vale la pena. ¿Para qué voy a trabajar? ¿Para qué voy a abrir tan temprano? ¿Para qué voy a madrugar? ¿Para qué voy a madrugar si no tengo vacas de ordeño? ¿Para qué? No tiene sentido. ¿Para qué voy a madrugar? No, cambiar eso por él, hay que forzarme. Hay que ganar, o sea, sentir ese del esfuerzo la ganancia. ¿Sí? Y el rol de capital espiritual aquí en este caso. Entender que la ética no es solo un lujo, es el lubricante que permite que los sistemas económicos sufran, funcionen sin fricción. La ética y la moral en este caso no es un lujo que podemos evitar, no es algo que porque es sí es mucho, no. En cambio, es algo, es ese lubricante, ese aceite que nos permite fluir más consecutivamente, ese que nos permite no caer en esa desconfianza hacia los demás. Como segunda propuesta, hacia una economía orgánica. En esta habla de la mayordomía, dejar de ser víctimas del sistema para ser administradores de nuestras responsabilidades, dejar de creer que es culpa de los demás. No, me caí, pero es culpa del vecino, por ejemplo. No, es que se cayó la guaya y entonces es culpa del otro porque, no sé, porque tenía música fuerte. O buscar excusas, mil excusas porque pasó esto, es culpa del otro. O incluso somos nosotros mismos culpables de algunas situaciones. Hay que ser responsables de nuestras situaciones. Economía del ser. Priorizar el desarrollo del talento y la integridad personal sobre la acumulación basada en vives. Es como, digamos, estimular el talento. Por decir algo, digamos, muchos estudiantes dejan talentosos, o muchos deportistas talentosos, dejan el deporte, dejan el estudio, porque no, ya mi familia tiene, de ahí puedo vivir, o me llega un bono del gobierno, de ahí puedo vivir, ¿para qué voy a hacer algo más? ¿Para qué? Entonces, es dejar eso y dejar esa actitud de viveza, o yo cambio dólares y no, y me va bien, ¿para qué voy a estudiar? ¿Para qué voy no, yo vendo ahí, ¿para qué? No, es dedicarse a lo que. Y la sinergia social es la unión de los individuos con valores que genera una red mucho más resistente, una resiliencia que un estado paternalista. Es, digamos, no dejarnos influenciar por los demás, ¿sí? No dejarnos influenciar porque el otro lo hace, yo voy a hacerlo. O porque el otro falla, yo voy a hacerlo. No. O sea, sabemos que está mal, está mal. Hay que continuar adelante. Entonces, para ya acabar,
para concluir esta presentación, hay tres cositas muy simples que podemos definir. La crisis venezolana es una oportunidad de evolución ética. Hay un dicho un refrán muy antiguo que dice que quien no conoce su pasado está condenado a repetirlo. Y eso es lo que va a ocurrir con nuestra situación venezolana. Si no sabemos qué pasó, si no podemos llegar, si no nos damos cuenta de qué está pasando, y digamos, por el día de mañana vuelve a ser el petróleo y lo mejoramos, cuando vuelva a caer, vamos a caer en el mismo rollo y no hemos aprendido nada. Hemos pasado por las 1001 y no hemos aprendido nada. No habrá recuperación económica real, sino una recuperación del tejido moral. Digamos, ya sabemos con esta explicación de que no solamente el petróleo y que no se usa el dinero, sino también depende de la moral de la gente, de cómo aplican los valores, de que hay una desconfianza colectiva grandísima en todo. Entonces, con la recuperación de los valores, de la moral, de la ética, se va agrupando, se va recuperando ese tejido que es la sociedad misma. Y el capital más valioso de Venezuela no está en el subsuelo, sino en el espíritu de la gente. En esa misma necesidad de supervivencia que utilizamos para hacer lo malo, si la concentramos en un aspecto positivo, en un aspecto que beneficia a todos, no solo a mí mismo, puede llegar muy lejos. Bien, entonces, ahora sí para acabar, unas recomendaciones serían lineamientos para la estabilización. Ya dimos una propuesta, una conclusión, pero unas recomendaciones más concisas de qué se puede hacer. Una educación axiológica. Implementar programas de formación en valores desde la educación básica para reprogramar el inconsciente colectivo. Porque el inconsciente colectivo está basado solamente en esa vivencia, en ese creemos que vamos a sobrevivir y somos ricos, ¿para qué? Entonces, desde pequeños, a los niños, por ejemplo, inculcarles esos valores, la ética, la moral, no robes, está mal, no tome lo que no es tuyo, no, mira, eso es mercados paralelos, eso de que compren y venden dólares porque sí, eso está mal. Explicarle, aunque muchas veces no entiendan, es como una cesta sucia que la llevas al río. La cesta, tú la enjuagas y la enjuagas, la cesta no va a atrapar agua, pero tú vas a ver que poco a poco la cesta se va a limpiar. Eso más o menos se puede tomar así. El fortalecimiento institucional es crear sistemas que premien la verdad y la justicia, reduciendo los incentivos para la viveza plena. Generalmente sentimos, como mencioné hace rato, el ego, no, yo le gané. Uy, yo mire, tuve tanta ganancia porque vendí unos dólares. O porque vendí unos bolívares, tuve tanta ganancia en dólares. Entonces, claro, la persona tiene su premio instantáneamente, lógicamente se siente mejor y va a seguir haciéndolo. Entonces, premiar al que hace bien, premiar al que, aunque claro, no es el deber ser el premiar al que hace el bien, porque el bien es algo que debe ocurrir por sí mismo, pero en un inicio premiar el bien puede ser una estrategia muy válida para, digamos, incentivar a seguir haciendo el bien. Y el fortalecimiento de la economía orgánica. Apoyar emprendimientos que se basen en el servicio real, no en el aprovechamiento de la renta. O sea, quiero referirme desde un punto más a la gente, apoyar un negocio pequeño. Siempre los negocios pequeños son aquellos que llegan a crecer para hacer las grandes empresas. Entonces, el apoyar esto es apoyar la economía venezolana, es sembrar ese petróleo para diversificar el crecimiento venezolano. Y bueno, ahora sí la propuesta de acción. Ya hubo propuestas simples, sencillitas, teóricas. Entonces, resumida todas en una sola, sería implementar una cátedra ética productiva y promover la auditoría de valores en instituciones. Simple y concisamente eso. Y en definitiva, la reconstrucción de Venezuela no es un reto puramente técnico, o de ingeniería financiera, o de números y cálculos. Es un desafío de reingeniería humana. Al fortalecer el capital espiritual, cambiamos ese chip, esa mentalidad, cambiamos ese pensamiento de dependencia nosotros los venezolanos. Logramos desactivar ese inconsciente colectivo rentista que se establece en la base ética necesaria para el proceso material con la consecuencia natural de la evolución moral y de la sociedad. Bueno, muchísimas gracias. Esta fue toda mi presentación. ¿Les gustaría hacer un comentario? ¿Tienen alguna pregunta? Algo que pueda... ¿Un comentario? ¿Les gustó algo? ¿No les gustó? ¿Tomaron
Algo, si algo aprendieron o algo recalcaron de alguna cosa. La escucho. Me parece bien. Sobre todo el hablar de sembrar el petróleo, recordamos las palabras de nuestro Arturo Uslar sobre que eso se refleja sobre todo en el nivel educativo. En sembrar en cada niño la conciencia de lo que realmente vale el petróleo, no económicamente, sino como producto para un futuro mejor. Una pregunta, un comentario. De toda tu exponencia, ¿qué es lo que más te gustó de todo lo que tú explicaste ahí? O sea, ¿qué es lo que tú más resaltas en tu exponencia? Bueno, yo como estudiante de ingeniería me baso en las ciencias exactas. Entrar en un ámbito social, la verdad, es algo que no esperaba hacer, pero no sé por qué termina haciendo. Y es algo como que ayuda demasiado, porque tendemos a pensar que, digamos, es lo que es y ya. No nos enfocamos en más. Pensamos que la crisis venezolana es solamente números y letras y falta de producción, pero ¿por qué? No tiene que ver la gente. O sea, ese es conocer el, el porqué de las cosas. El por qué, para qué, cuándo y dónde ocurre. Eso, básicamente eso. Bueno, pues esto es todo. Muchas gracias, feliz noche.